día, hermanos, Dios les bendiga. Es hermoso poder compartir desde temprano con ustedes. Bueno, queremos saludarlo en familia. Sabemos que hace tiempo que no nos vemos todos juntos, pero bueno, sabemos que nos une el Espíritu Santo a la distancia, en oración, estamos en contacto por medio también de las redes y también de la tecnología, ¿no? Pero lo más importante en este día es poder darle gloria a Dios. Hoy Santi va a compartir una palabra en el Salmo 9. Dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Bueno, que en esta mañana podamos dedicarle a Dios el mejor tiempo, cantar con todo nuestro corazón, o sea, con todo nuestro ser, y que podamos hablar y decir de sus maravillas, ¿no?, que Él ha hecho con nosotros. Dios le bendiga. Hola, hermanos. Bueno, primero mandarle un beso gigante, decirle que los extrañamos un montón. Bueno, son eternos estos días, pero sabemos que nos tenemos uno al otro, como decía mi esposo, a través de las redes, y estamos ahí y seguimos siendo iglesia. Vamos a orar para comenzar este día tan lindo. Gracias, Padre, te damos por este día. Gracias porque podemos unirnos para agradecerte, para alabarte, para bendecirte, porque eres magnífico, Señor, eres incomprensible, y eso hace de tu hermosura, Señor. Te damos gracias por la cruz, por haber llevado todo lo malo de este mundo, Señor, por esa redención hermosa, Padre. Te pedimos en esta hora que podamos tener un culto agradable a ti, Señor, que podamos unirnos a ti una vez más, poder estar más cerca tuyo una vez más, Padre. Encomendamos este día a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Los amamos, que tengan lindo domingo. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad. Eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios. De los cielos eres Dios. De los mares eres
porque eres nuestro sustento, porque en ti hemos confiado y cumples tus promesas y guardas cada una de tus palabras. Te bendecimos, nuestro Dios de los cielos y de la tierra. Te bendecimos, Dios eterno, Dios sobrenatural. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Con tu palabra el mundo afirmaste, Señor. Tu aliento de vida del polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Santo Dios, Santo Dios. Aun cuando el pecado tu creación corrompió, nos prometiste redención. Un plan soberano, tu gracia y justicia mostró. Santo Dios, Santo Dios. Siempre cumples tus promesas por amor de tu nombre, santo nombre. Y Yahweh, poderoso, Dios eterno, verdadero, oh, ¿quién es como tú? Y Yahweh, tu nombre permanecerá para siempre, oh en el tiempo preciso, el verbo carne se hizo. Aquel por quien esperamos, el prometido en el principio. Y vimos tu rostro lleno de gracia y verdad en Jesús, Hijo de Dios. Santo Dios, nos aferramos a tus palabras y creemos en tus promesas y adoramos hoy tu nombre, santo nombre. Y Yahweh, poderoso, Dios eterno, verdadero, oh, ¿quién es como tú? Y Yahweh,
Buenos días a todos, Dios los bendiga. Qué hermoso es siempre poder alabar a nuestro Dios. Ahora los invito a que desde ahí donde están, solos, con sus familias, desde nuestros hogares podamos estar teniendo un tiempo de oración por nuestras familias, por nuestro país, por la Iglesia del Señor en general. Los invito a que podamos estar orando en esta misma unidad de espíritu. Oramos al Señor. Buen día, hermanos, Dios les bendiga, que le damos gracias a Dios por estar este tiempo que tenemos para compartir su palabra en esta mañana que Dios nos ha regalado y es un tiempo que tenemos para aprovechar, como decíamos o como decimos siempre. Dios ha querido hablarnos a través de su palabra, Dios ha querido hablarnos a través de un libro y agradecemos a Dios por eso, sea que estés solo, sola en tu casa, o estés acompañado de tu familia, tenemos la oportunidad de poder estar leyendo su palabra. Vamos a ir al libro de Colosenses, que es el libro que venimos estudiando y ya estamos casi a mitad del camino, a mitad del río estamos con el libro, y hoy vamos a ver algo muy importante, por lo cual vamos a buscar prestar atención y que el Señor nos pueda hablar y que esto pueda ser edificación para nuestras vidas. Colosenses capítulo 2, versículo 16, vamos a ir hasta el versículo 23. No vamos a tener tiempo de desmenuzar todo ni de exponer todos los versículos. Vamos a hacer hincapié en dos versículos fundamentalmente, pero vamos a tratar de sacar el concepto y la enseñanza principal que nos deja este versículo. Antes de comenzar a leer, les comento algo que me pasó esta semana viendo un poco de televisión y haciendo un poco de zapping y veía, bueno, los temas hoy no son muchos, no son muy variados en la tele. Hay uno que predomina, el tema de la pandemia, el confinamiento, y escuchaba a un médico decir que su preocupación era básicamente porque tenía miedo él que la gente, preocupándose un poco por el tema de cuidarse, de no infectarse por un lado, y estaba bien, y tener todos los cuidados posibles,
esté descuidando otras cosas que tienen que ver con otras enfermedades o otros peligros. Y hablaba de varios, hablaba de los chicos en las casas, por ejemplo, con la vista, con los que tienen que ver con las pantallas táctil, hasta el hecho del sedentarismo, de no salir, de estar muy quietos en la casa, de comer mal, el colesterol, el estrés y otras cosas. Y él decía, por estar prestando mucha atención a unas cosas, podemos descuidar otras. Y un poco de esto quería hablarles hoy, o vamos a hablar un poco de esto hoy a través de su palabra, como base de su palabra, porque a veces nosotros también corremos el riesgo de cuidarnos, y ya no en el plano de nuestra vida física, sino en nuestra vida espiritual, de algunas cosas que son muy evidentes, como por ejemplo cuando decimos que tenemos que cuidarnos de este mundo, de no ser como este mundo, de cuidar nuestra santidad, nuestro compromiso y caminar como caminó nuestro Señor. Y nos preocupamos mucho por eso y vemos como nuestro mayor enemigo y siempre estamos alerta a eso, pero a veces corremos el riesgo de descuidar otro enemigo que tenemos, que es muy sigiloso y muchas veces no nos damos cuenta cuando aparece, o las congregaciones, o a nuestras vidas mismas, o cuando aparece y brota como fruto de nuestro propio corazón. Y ese enemigo es el legalismo, y hoy vamos a hablar acerca de el legalismo. Va a aparecer muchas veces la palabra legalismo y vamos a ver un poco que en la iglesia de Colosa aparecía. Así que vamos al versículo 16 para leer hasta el 23 y yo voy a ir parando en algunos versículos para ir explicando algunas cosas. Ya les dije, no vamos a tener el tiempo de meternos en todos los versículos, pero vamos a tomar la idea principal. Versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Se ve que había algunos que les decían a los hermanos de Colosa que tenían que guardar ciertos rituales o ciertas costumbres o ciertas fiestas. Había ciertos días del calendario que había que cuidarse cuando Jesucristo no había mandado eso, por supuesto. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea que les dice, bueno, lo que ustedes le están diciendo son rituales del Antiguo Testamento que eran sombra de lo importante realmente que es Cristo. Ustedes recuerden que muchas de las fiestas y de los rituales del Antiguo Testamento era simplemente una figura de Cristo. Pero ¿para qué ellos iban a necesitar esas fiestas si ya tenían lo más importante, que era Cristo mismo? Dice, nadie os prive de vuestro premio, versículo 18, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Se ve que había algunos que tenían ciertas visiones o pretendían ver algunas cosas y hinchados por su mente y su egoísmo venían y decían, bueno, yo tuve tal experiencia, esto no era nuevo, y decían, bueno, ustedes tienen que tener esta experiencia o emocionales o de visión de ciertas cosas y querían mostrarse como mayor a los demás. Versículo 19, que va a ser uno de los versículos claves, ¿sí? Prestemos atención, dice, y no haciéndose de la cabeza. Acá la palabra haciéndose es de asir, de agarrar. Dice, no agarrándose o haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? En conformidad, y acá hay algo importante, a mandamientos y a doctrinas de hombres. O sea que lo que ellos introducían eran mandamientos y doctrinas de hombres. No era de Cristo, no era de la Biblia, eran ideas de ellos. Dice, cosas tales que se destruyen con el uso, o sea, cosas que algún día van a pasar, o sea, modas del momento. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, o sea, sabiduría humana simplemente acerca de abstenerse de cosas, eso es lo que está hablando, pero no tienen validez alguna en contra de los apetitos de la carne. Amén. Así que el problema que había acá era el legalismo, personas que se metían con reglas humanas a querer hablar de la fe. Y yo sé que por lo menos en estos 6 minutos que vamos ya habré usado por lo menos 10 veces la palabra legalismo sin definir qué es el legalismo. El legalismo, también llamado moralismo, yo estuve tratando de hacer alguna definición y miré algunas otras definiciones y tomé un poco de cada lado y traté de ponerle algo mío para hacerlo un poco sencillo y que podamos entender. Cuando hablamos de legalismo, esta es la definición: el legalismo es querer ganar el favor y los beneficios de Dios a través del comportamiento o de las obras.
Eso es el legalismo, es querer ganar el favor de Dios a través de nuestras obras o de nuestro comportamiento. Básicamente el hijo bueno que hace la cama, se bañó, se peinó, hizo las tareas y está esperando los beneficios de su papá porque hizo eso. Bueno, el cristianismo no es de esa manera a través de las obras, pero el legalismo ofrece eso, es querer ganarse el favor a través de las obras. Gálatas capítulo 2 versículo 16 dice que nadie es justificado por las obras de la ley. O sea que nadie, dice Pablo, nadie es justificado, nadie puede agradar a Dios a través de las obras de la ley. O sea, no dice acá que la ley es mala, en definitiva, sino que lo que está diciendo es que el obrar, y esto tiene que ver, o sea, hacer la ley, no va a agradar a Dios porque nadie puede ser justificado delante de Dios. Esa idea de justificado es buscar agradar a Dios a través de nuestras obras. Y yo no quiero que me malinterprete, no está mal cumplir la ley de Dios. De hecho, tenemos que hacerla. Pero tiene una mala motivación y ahora vamos a ver el legalista. El legalista siempre quiere tratar de agradar a Dios por medio de lo que hace y no por lo que Dios puede hacer a través de él. Eso es el legalismo. Y es tan importante entenderlo porque por ahí alguno dice, bueno, pero que está mal querer agradar a Dios por lo que uno hace. Sí, hermanos, porque ese problema es que termina llevando al orgullo. Y eso es lo que dice la Biblia. Por eso los legalistas no son unos enemigos que aparecen en Colosas. Aparecen en Gálatas, Pablo los enfrenta en Corinto, y ni que hablar de nuestro Señor que los tuvo que enfrentar acá. Porque el legalista se autojustifica por sus obras y por lo que hace. Y si alguien se autojustifica por sus obras, en vano vino Cristo, hermanos. Por eso había un viejo predicador que decía que un barco se puede hundir o por estar lleno de excremento, figurando el pecado, ¿sí? Lleno de estiércol, perdón, prefigurando el pecado, o lleno de oro, prefigurando la justicia del hombre. Él decía, un barco lleno de estiércol y un barco lleno de oro se pueden hundir de la misma manera por su peso. ¿Sí? Porque el problema es que lo que se necesita es un salvador, alguien que nos salve. Y eso es un problema. Entonces los dos, si están sin Cristo, se hunden de la misma manera. Y el legalismo es eso, es querer agradar a Dios por medio de las obras. Ahora, yo anoté algunas características, hermanos, acerca del legalismo, que voy a compartir unas 4 o 5 características que anoté para poder cuidarnos del legalismo, cuidar nuestras iglesias también del legalismo, que eso es un problema también, y cuidar, por supuesto, nuestro corazón, como decía el médico. A veces estamos muy preocupados por cuidarnos del pecado y no vivir como este mundo, que está bien, pero no nos damos cuenta de que en nuestro corazón sale el otro enemigo que florece, que es tan malo como el otro, y que es el legalismo. Así que anoté algunas características. Vamos por la primera. La primera característica del legalista, si queremos conocerlo, para identificarlo, si nosotros seríamos los hermanos de Colosa y tenemos que identificarlo, la primera característica es que el legalista enfatiza en los cambios externos y no lo interno. Esa es una característica del legalista. Enfatiza en los cambios externos y no lo interno, cuando el evangelio verdadero enfatiza en el corazón primeramente. Yo estoy seguro, hermanos, ¿sí? Que estos legalistas de Colosa lo que querían eran cambiar ciertas cosas de los rituales, de la vida de las personas, pero no estaban interesados en las cuestiones internas, en los frutos de ellos. Porque en realidad es eso lo que necesitamos. Pero el legalista enfatiza en los cambios externos simplemente. Recordemos que Jesús le dijo a los fariseos, recuerden que le dijo sepulcros blanqueados. Y para ellos fue un insulto grande que Jesús le haya dicho de esa manera, y fue inadmisible. Pero, ¿qué era un sepulcro blanqueado? Bueno, en aquellas épocas había, como hoy tenemos cementerios, y a veces había algún cementerio que quedaba por esas casualidades en una calle principal, y cuando venía algún funcionario de alto rango, alguna persona importante, lo que se mandaba a hacer en ese lugar, se mandaba a las personas a que pinten los sepulcros. Nosotros en nuestra cultura le diríamos darle una blanqueada de cal, pero hacían que pinten esos sepulcros para que parezcan dignos. Entonces cuando pasaban veían que hasta el cementerio estaba adornado. Ahora el problema, hermanos, era que el sepulcro puede estar blanqueado, lindo, puede estar aún con artesanías y cosas y ponerle flores y un montón de cosas, pero caía dentro de un sepulcro.
hay muerte, hay huesos, hay podredumbre, eso es lo que hay. Por eso Jesús le dijo, ustedes simplemente se muestran por fuera, pero son un sepulcro blanqueado porque dentro de ustedes hay maldad. Y esa es la característica del legalismo, es buscar enfatizar en los cambios simplemente externos y no los internos, que son los que verdaderamente cambian las buenas noticias y el Evangelio de Cristo. En nuestro encuentro verdadero con Cristo, Cristo lo que hace es cambiar el interior. El legalista simplemente muestra cambios externos. Y a veces, tristemente, conocemos tanta gente así, y que Dios guarde nuestro corazón de ser de esa manera. Nos tiene que guardar cada día y tenemos que cuidar de las personas que son así. Las iglesias deben cuidarse también de personas que tienen esta característica. Segunda característica del legalismo o del legalista. El legalista lucha contra el pecado por medio de prohibiciones y por motivaciones equivocadas. El legalista lucha contra el pecado por medio de prohibiciones y con motivaciones equivocadas. ¿Está mal hoy dijimos luchar contra el pecado? Claro que no, debemos hacerlo. La Biblia nos manda a vivir cada día como vivió nuestro Señor. Desde que te levantás a la mañana, de que suena el despertador, no sé cómo te levantás, hasta la noche, ¿sí? Vas a tener una lucha contra este mundo, contra el pecado. Como dice Romanos 7, tenemos una lucha diaria. Vos, en todas las cosas, se manifiesta desde la mañana que nos vamos a trabajar, que vamos al colegio o que empezamos a hacer las cosas. Se manifiesta una lucha contra los residuos de tu antigua naturaleza. Esto es así para todos. Pero el problema es que el legalista quiere luchar por medio de prohibiciones. Esta gente era así. Miren lo que dice el versículo 21. Dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. O sea que prohibían ciertas cosas para mantener supuestamente la santidad con reglamentos que Dios no había dicho. Dios no había dicho no comas de esta comida. Dios no había dicho no toques esto o no hagas esto. Eran reglamentos de ellos simplemente que los ponían para mantener una santidad, ¿sí? Peleando equivocadamente. Porque ellos no entendían que el gran problema del hombre no está en lo que hace, sino en su corazón. ¿Recuerdan en Mateo 15 cuando Jesús, cuando los fariseos atacan a Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos? ¿Sí? Como una regla, como que lavarse las manos era para agradar a Dios. Y Jesús le dice, el problema no está en lo que hacen los hombres, sino que dentro del corazón. Y esto no quiere decir que nosotros no podamos hacer cosas pecaminosas, pero tenemos que entender de que las reglas y las prohibiciones no son nada en contra de nuestro pecado. Necesitamos realmente un cambio interno, necesitamos un Salvador que nos salve de nuestro pecado, pero que día a día nos salve de esos pecados diarios. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Imagínense que usted fue a la playa, fue a la costa, se está ahogando y la gente se da cuenta, llama al guardavidas y viene el guardavidas y llega hasta donde se está ahogando y usted ya está braceando y saca los brazos para afuera y el guardavidas se planta ahí con la regla física acerca de cómo flotar. Usted no está necesitando que alguien le recite una regla o una ley física de cómo flotar. Necesita un salvador que le meta la mano y lo saque del agua. De la misma manera, los reglamentos no pueden hacer nada, ni la ley contra nuestro pecado, no lo pueden hacer. No tienen poder para poder hacerlo. Por eso Pablo decía que la ley no era para salvarnos. ¿Sí? La ley lo único que nos hace es enfrentarnos. Cuando nosotros nos enfrentamos a la ley, vemos que somos pecador, que es difícil poder estar a la altura de lo que demanda Dios y decir, Señor, en humildad yo necesito simplemente un Salvador y alguien que cambie mi naturaleza desde adentro. Pero el legalista lo que hace es lucha por medio de prohibiciones y anda poniendo prohibiciones por ahí cuando no sabe que lo que se necesita realmente es cambiar los corazones. Yo me acuerdo que tenía un pastor hace mucho que él decía que no le prohíban, porque a veces querían que la gente entre de esta o de otra manera y que cambie antes de venir a la iglesia. No, dejen a la gente que vengan como es, de la manera pecaminosa, que vengan como son, que el cambio lo tiene que producir Cristo en el corazón. Bueno, los legalistas tienen otra propuesta, pero porque pelean con reglas. ¿Sí? El arma que nosotros tenemos para ser santos es la transformación desde adentro. Así que los legalistas luchan contra el pecado por medio de prohibiciones y luchan con motivaciones equivocadas. Si la motivación del legalista es equivocada, ¿cuál es nuestra motivación para pelear cada día, hermanos?
Piense por un momento, ¿cuál debe ser nuestra motivación o la motivación bíblica para pelear en contra del pecado? Bueno, no voy a dilatar mucho esto. Nosotros tenemos que entender que nuestra motivación debe ser el amor a Dios. Nosotros no debemos dejar de pecar porque, como dijo alguien por ahí, el pecado es malo. O porque algunos podrían llegar a decir, no, pero yo me siento bien haciendo este pecado. Nosotros debemos dejar de pecar con la motivación de que a Dios eso no le agrada. Y es de la misma manera que ese esposo, como yo sé que los esposos que están escuchando ahora están tan enamorados de la esposa, ¿sí?, que no dejan la toalla del baño tirada en la pieza porque aman a su esposa. A veces puede pasar, ¿sí?, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, pero no lo hacen porque aman a su esposa. Bueno, de la misma manera, ¿sí?, nosotros no buscamos no pecar porque amamos a Dios. Esa debe ser la motivación, la gloria de Dios. Y la motivación de no pecar no es el temor, sino el amor a Dios. Somos como esos esclavos que aman tanto a nuestro amo porque es tan amoroso con nosotros, nos dio tanto que nosotros hoy no queremos ofenderlo. Pero la motivación del legalista sigue su reputación. El legalista no peca defendiendo su reputación, ¿sí?, esa reputación que lo lleva al orgullo. Y no le importa si dentro suyo está plagado de pecado. Siempre se trata de guardar y de mostrarse como religioso, como legalista, para que los demás no vean manchada su reputación. Su motivación no es la gloria de Dios, ni no pecar porque ama a Dios. Me estaba acordando cuando armaba este punto de alguien, tristemente me estaba acordando que hace mucho tiempo me sentaba a hablar con esta persona y hablábamos de estas cosas. Y yo me daba cuenta que tenía un corazón legalista. Él siempre tenía una regla para los demás que no imponía para su propia vida. Y siempre andaba señalando a los demás. Tal persona no es digna del púlpito, tal persona no es digno de esto. Y andaba señalando a todo y no veía su propio corazón. Y yo conocía que era una persona que estaba plagada y minada de pecado porque conocía su vida. Pero siempre andaba mirando a otros y era una persona altamente orgullosa. Muy orgullosa por su crianza, por su familia, por cómo era él. Y yo me acuerdo que cada vez que llegaba a mi casa, después de tener varias charlas con esa persona, llegaba pidiéndole a Dios que toque su corazón y que le saque la venda del legalismo, porque estaba tan y tan perdido como esa gente que señalaba como pecadores. Porque su motivación para no pecar y para mostrarse recto era un orgullo personal. Entonces, el legalista tiene una mala motivación para dejar pecar, para dejar de pecar todos los días. No es la gloria de Dios, sino que es su propia reputación. Y esto no quiere decir que está mal tener un buen testimonio, la Biblia nos dice, pero a costa de amar a Dios. Al legalista no le importa, el legalista lo que quiere es verse como un intransigente. El legalista nunca cuenta sus problemas, el legalista nunca muestra a nadie, trata de mostrarse débil, no le cuenta a nadie porque tiene que cuidar una reputación. Seguramente esto eran parte de los que estaban ahí en Colosas, ¿sí? Y porque lo único, hermanos, que nos puede salvar de nuestros pecados no son las reglas, no son las prohibiciones, sino que es Cristo. Por eso en el versículo 19, que se ve que no hacían estos hombres, cuando empieza a hablar de que ellos imponían reglas y fiestas y cuestiones por el estilo, dice el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Qué dice Pablo? Estos desconocen que el crecimiento lo da Dios. Estos desconocen que el cambio, dice ahí al final, lo da Dios. Y no se agarran, no haciéndose, no agarrándose de la cabeza. No están con Cristo. Hermanos, no es el legalismo la forma que tenemos nosotros para pelear en contra de la corriente de este mundo, sino que es Cristo agarrándonos cada día de Él. ¿Sí? Si el pecado está acá y Cristo está acá, la forma que nosotros tenemos todos los días de alejarnos del pecado es acercándonos a Cristo. Estos hombres no lo hacían, simplemente cuidaban su reputación, nos agarraban de Cristo. Así que la primera característica del legalista es que enfatiza los cambios externos por sobre los internos. El legalista lucha contra el pecado por medio de las prohibiciones y tiene una mala motivación para dejar de pecar, que no es la gloria de Dios, sino que es su reputación personal. ¿Se acuerdan del fariseo
y el publicano de Lucas 18, el fariseo dice, Señor, te agradezco porque no soy como el publicano que es pecador. Te agradezco porque no soy como él. Y el otro decía, Señor, el publicano oraba y decía, Señor, sé propicio conmigo que soy pecador. Vieron que ahí estaban los dos barcos del comienzo que yo decía que se pueden hundir. Uno lleno de estiércol, que era el publicano por su pecado, y el otro era lleno de oro aparente, el del fariseo. Pero los dos se hundían. Pero uno alcanzó gracia y dice que se fue justificado el publicano porque reconoció su pecado. Hermanos, a veces es más fácil de darse cuenta que estoy caminando como la corriente de este mundo, como el publicano, pero es más difícil detectar nuestro pecado de legalismo y de orgullo espiritual. Tengamos mucho cuidado. Por eso yo le hablo de estas características para que las veamos. La tercera característica es que el legalista tiene una visión equivocada de la ley. El legalista no sabe que la ley es para conocer nuestro pecado. Pablo dice en Romanos capítulo 7, yo no conocí mi pecado hasta que conocí la ley. Cuando me expuse a la ley, me di cuenta que era pecador. Bueno, el legalista anda queriendo poner reglas por todos lados, ¿sí? Porque piensa que eso puede cambiar a las personas, ¿sí? Y la ley no vino con ese propósito, es para realmente que nosotros conozcamos nuestro pecado y que en humildad vayamos a Jesucristo. Y que en esa humildad Jesucristo por medio de su Espíritu transforme nuestro corazón para, como dijo David, podamos amar su ley y hacerla por amor. Así que el legalista tiene una visión equivocada de lo que es la ley. Y por último, el legalista siempre, esta es una característica para que la veamos en los demás y para nosotros mismos, el legalista, hermanos, siempre vive triste y amargado porque su mundo es la ley y no la gracia. Si usted quiere ver una característica del legalismo o hacerse como un autoexamen a usted mismo, se va a dar cuenta que el legalista siempre vive triste y amargado. ¿Y dónde vemos esto? Lo vemos en la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Si yo le preguntaría de qué se trata la historia del hijo pródigo, muchos vamos a pensar en lo mismo siempre. Bueno, el hijo pródigo es la historia de un hombre que tenía 2 hijos y que uno de los hijos quiso gastarse todas las riquezas y quedó perdido comiendo las algarrobas de los cerdos. Esa es más o menos lo que recordamos. Pero lo que nosotros no sabemos, que originalmente esa historia fue para contarnos que no es que había un hijo perdido, es que había 2 hijos igual de perdidos. ¿Sí? Uno que se fue con las algarrobas de los cerdos, pero uno que quedó en la casa también. Recuerden los 2 barcos. Uno lleno de estiércol y uno lleno de oro y de propia justicia. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Cuando el hijo pródigo volvió a la casa y entabló relación con su padre y volvieron a tener comunión con su padre, el padre salió a buscar al hijo para que venga a la fiesta del hijo más chico y ese hijo mayor que también estaba perdido estaba triste, estaba amargado y empezó a preguntarle al padre por qué había hecho una fiesta para el más chico y dijo, yo siempre estuve contigo y estaba hablando de su propia justicia, ¿sí? En vez de gozarse porque el padre le dice, pero si todo lo mío ya era tuyo y vos lo podías disfrutar, pero como tenía un corazón legalista, ¿sí? Un corazón moralista, no podía ver eso, la grandeza de la gracia, de que él siempre estuvo en la casa del padre y estaba amargado mirando todo lo que había disipado su hermano menor, ¿sí? Con un corazón legalista triste y amargado, porque esa es una característica también del legalismo. El legalismo tiende a la amargura. Yo estoy seguro que una de las formas de darse cuenta, ahí Epafras, ahí en Colosas, o el mismo Pablo, de quién eran esos maestros, porque los maestros legalistas siempre viven amargados y tristes, porque su mundo es la ley y no la gracia. Se ponen reglas para ellos y para los demás que el Señor mismo no las puso, se las puso ellos, se la pusieron ellos y cuando no la pueden cumplir ni ellos ni los demás, viven tristes. Nos hace acordar esto al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, pero también tenemos algunos ejemplos, hermanos, de la vida cotidiana, ¿sí? De cómo a veces el legalismo entra a nosotros. Por ejemplo, podemos tener el testimonio de aquella hermana que es fiel al Señor y sirve a Dios hace mucho tiempo y llegó a los caminos de Él hace mucho tiempo y de pronto ve
como hay otra hermana que según la óptica de ella no es tan fiel como ella, no está hace tanto tiempo en el camino, no sirve al Señor como sirve ella, y de pronto ella le viene pidiendo a Dios que su marido se llegue a él, pero no por alguna cosa de la soberanía de Dios, ese hombre no se convierte todavía, pero ella ve que la otra hermana que no es tan fiel como ella, no tiene tantos años como ella, sí el marido llegó a la fe, y esta mujer se siente triste. Dice, Señor, ¿por qué a ella y yo te sirvo de esta manera? Y empieza a mostrar su justicia y su tristeza también, porque el legalismo te lleva a la tristeza. O aquel hombre o aquel padre de familia que siempre es muy fiel a la obra del Señor y también contribuye a la obra del Señor y ve que hay otro hombre o otra familia que consiguió un mejor trabajo y que asciende en su trabajo y con esa tristeza le dice, Señor, pero ¿por qué aquel y no yo? Lo puede decir o lo puede tener en su corazón, hermanos, porque por ahí no lo dice, pero lo tiene en su corazón. Y piensa, ¿por qué aquel y no yo? Dios, que yo te sirvo, que yo ofrendo, que yo doy para la obra. Y vive y está triste también y amargado, porque su mundo es la ley y no la gracia. Eso es legalismo, hermanos. En vez de entender que la gracia de Dios, Dios da como Él quiere y tenemos que gozarnos por lo que Dios ya nos ha dado. Primeramente, la salvación y sus misericordias diarias. Así que una característica del legalista es que vive triste, es el hermano mayor de la historia del hijo pródigo. El gran problema era que estos hombres de Colosa eran legalistas, imponían reglas humanas y no estaban agarrados de la gracia y de la cabeza que era Cristo. Así que Pablo tiene que exponerlo y decirle que esas cuestiones de legalismo con el uso o con el tiempo se iban a acabar, como dice ahí en el versículo 23, pero que lo más importante era Jesucristo y que debían agarrarse a Él. Y terminando esto, hermanos, yo quiero decirle que el Evangelio no es legalismo, ¿sí? Así como el Evangelio no es vivir, ¿sí?, como la corriente de este mundo, tampoco es vivir en el legalismo. El Evangelio es una buena noticia de que Dios nos libera, ¿sí?, del pecado de este mundo, pero también del legalismo y transforma nuestro corazón. Ese es el gran desafío que tiene el Evangelio predicado, transformar nuestros corazones para que nosotros hagamos la ley de Dios con tal amor que nadie nos tenga que imponer una regla, simplemente las que tenemos en la palabra de Dios, y hacerla porque amamos a Dios. Vamos a orar, hermanos. El mensaje de hoy se llama Cristo, no el legalismo. Lo que necesitamos en nuestros corazones es a Cristo, no un corazón legalista, un corazón que viva alegre por vivir en la gracia de Dios. Nuestras iglesias necesitan a Cristo y no legalismo. La iglesia del Señor no es un conjunto de reglas. La iglesia del Señor es una gracia que libera a las personas del pecado, pero también de otra enfermedad tan importante como esa que es la religión. Y por otro lado, también nuestras familias necesitan de la gracia del Señor. Cristo y no legalismo. Padre, te doy gracias en este tiempo que hemos tenido. Había tanto para decir, pero Padre, teníamos mucho para quizás poco tiempo, pero te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender realmente la naturaleza del Evangelio y de tu mensaje, y que hoy podamos gozarnos porque te tenemos y entender que el verdadero Evangelio predicado no es un conjunto de reglas. A veces la gente quiere escapar de tu Evangelio porque parecería que como nosotros lo predicamos un conjunto de reglas. Enséñanos a predicarlo como una gracia liberadora que transforma el corazón de las personas y que de pronto puede hacer que el corazón más pecador, aquel que se está hundiendo en el barro del pecado de este mundo, pueda ser santificado y hacer tu voluntad porque te ama de corazón. Y de pronto como las personas más religiosas, aquellos que más amaban su propia justicia, que cuando nosotros le predicamos decíamos, pero yo soy una buena persona, no fumo, no tomo, no hago esto, no hago lo otro, y planteaban su propia justicia, entender de que se estaban hundiendo aún en un barco de oro y que tengan libertad también aún de esa religión. Padre, ayúdanos a entender la naturaleza del verdadero evangelio. Padre, ese quiero que sea mi desafío interno, quiero que sea el desafío de nuestra iglesia, de realmente predicar a Cristo crucificado que nos salva y que nos transforma y que nos hace que podamos caminar en este mundo libres del pecado y la corriente de este mundo, pero también del legalismo. La gracia es liberadora y por eso te alabamos y te bendecimos y te decimos que te necesitamos. Y como dice en el versículo 19, agarrándonos de Cristo, que nos libera de todas las cosas, cada día tomándonos